será quien dirigirá la Subsecretaría de Energía y con él estaremos colaborando el ingeniero Abelardo Rodríguez en energías renovables, el ingeniero Francisco Carrillo en electricidad y su servidor en el área de hidrocarburos. De esa manera podemos cubrir el espectro de esta matriz energética que esperamos tenga un cambio de rumbo y un cambio de política para el país. En esta agradezco la invitación, aunque vengo en la representación de la senadora Rocío Nale, me he encargado que platique mucho sobre, sobre fracking y sobre algunas iniciativas de energías renovables. No voy a tocar el tema de electricidad, pero seguramente habrá más oportunidad de que vengamos a platicar con ustedes. Adelante, por favor. Perdón, el control, ¿tiene alguien el control o lo tengo yo para avanzar? Gracias. Bueno, la imagen lo mencionaba hace un poquito, que es el extractivismo. Por definición, pues es una sobreexplotación de los recursos naturales de un país en grandes volúmenes, con muy bajo procesamiento y destinado a su venta en el exterior. ¿Cómo nos ha afectado en el tema de materias primas, crudo, gas? Como ustedes saben, pues básicamente tenemos una dependencia de gas hoy de más del 60%, importamos el gas, gasolinas y algunos otros petrolíferos. Hemos abandonado desde 1990 la petroquímica y la refinería muy recientemente, entonces nuestras refinerías han estado muriendo por falta de mantenimiento. Y la petroquímica ha sido seccionada buscando alianzas que muchas de ellas no han funcionado. ¿Qué hemos perdido? Pues hemos perdido soberanía. Un país que tiene recursos y tiene una matriz energética definida y políticas definidas debe ser autosuficiente. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. La que sigue, por favor. Este reporte, como pueden ver ustedes, es una publicación de un periódico de la Ciudad de México, habla de cómo están los porcentajes en cuanto a lo que es fuentes de energía de no renovables, que son los hidrocarburos básicamente, carboeléctrica y nucleoeléctrica. Estamos hablando del 85% en el cuadro superior, y las fuentes renovables estamos hablando del 15%. Y el reto del lado derecho, en la siguiente tablita, estamos hablando de que en el 2030 deberíamos de tener al menos el 50% de renovables. El reto es importante y por supuesto queremos trabajar de esa manera. Una primera iniciativa es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Los números de Pemex y CFE son públicos, son dramáticos, hemos realmente perdido capacidad, inclusive en donde teníamos recursos en el tema de exploración y extracción. Entonces, hemos ido deteriorando nuestra empresa desde la exploración y extracción hasta la refinación y hasta la petroquímica. Y en la petroquímica es donde tendríamos realmente el valor agregado de poder producir nuestros propios petrolíferos. En fin, esa es una situación real, no es algo que sea desconocido. Un segundo tema es cómo fortalecer las tecnologías, cómo desarrollar nuestras propias tecnologías, cómo trabajar con los centros de investigación, cómo enfocar los proyectos, las soluciones tecnológicas a los proyectos. Ese es un tema que tenemos que trabajar muy fuertemente y es una iniciativa que tiene esta nueva Secretaría de Energía de trabajar muy de cerca con universidades y con centros de investigación. Y por último, no nos vamos a esperar, no quisiéramos llegar al 2030 para tener ese 50%, quisiéramos tenerlo mucho antes y para eso hay que trabajar muy de cerca con toda la sociedad y universidades y centros de investigación. Hay un tema bien importante, el presidente electo ha convocado a grupos de expertos, jubilados, empresarios. Hemos recibido una serie de propuestas muy importantes y estamos buscando la manera de cómo incorporarlos a esa cadena productiva. Es un tema de cómo aprovechar esa experiencia que se ha acumulado por años y que luego en nuestro sistema
dejamos que ocurra y dejamos que se vaya y la perdemos. La que sigue, por favor. Entro al tema de fracking. Este tema lo hemos trabajado, yo empecé a trabajar este tema en 2010, me tocó trabajar en el área de Burgos, y bueno, ¿qué ha hecho Pemex para encontrar este recurso, para delimitarlo, para cuantificarlo? Como pueden ver en el mapa, son las cuencas geológicas importantes que contienen este tipo de hidrocarburo. Sobre todo destacan la cuenca de Tampico-Misantla, que queda en el área de Tampico, como muestra el mapa, y el área en tema de aceite y en tema de gas sería Burgos. Son los dos primeros, el 1 y el 2. Por supuesto, los demás, yo diría que por falta de pozos no hemos logrado delimitarlo totalmente, excepto Veracruz, que sí ya tenemos mucha información. Entonces, ¿qué es lo relevante de este recurso? Lo relevante es que estamos hablando de 60 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. No les digo que es la solución, pero es un elemento en la matriz energética. Es importante tenerlo en mente, porque de ahí deriva el tipo de proyectos que podríamos hacer. La reserva 3P, también es público el dato, son 25 miles de millones de barriles. Es la reserva actual, que solamente nos duraría 10 años produciendo 2 millones de barriles diarios, nada más nos duraría 10 años. Entonces, en la componente de la matriz energética, este recurso no renovable juega un papel importante. No lo estamos menospreciando y vamos a entrarle con responsabilidad, por supuesto. Adelante. Bueno, este básicamente es un esquema donde muestra la forma de perforar los pozos. Es una sección vertical y una sección horizontal que ha alcanzado ya hasta 2000 metros en la sección horizontal, y de ahí viene cada uno de esos numeritos que pueden ver de manera inclinada, son el número de fracturas que se hacen. Este tipo de rocas normalmente tienen un gran espesor. ¿Y qué es un gran espesor? En el caso de Burgos llega a tener hasta 80 metros de espesor. El diámetro del pozo, como lo pueden ver ahí en la figura, al menos no sé si se alcanza a ver, es 4,5 pulgadas. Ese tubito horizontal son 4,5 pulgadas. Estamos hablando de 20 centímetros, mucho menos de 1 metro, y en 80 metros eso representa una pequeña parte. Entonces, de hecho, por eso se hacen las fracturas, para comunicar en el espacio esos 80 metros impregnados de hidrocarburos. ¿Dónde hay temas? Cuando el yacimiento objetivo es muy somero. Si está muy superficial, muy pegado a la superficie, hay un tema de regulación para acuíferos. Pero cuando estamos hablando de profundidades más altas, la complejidad en el manejo de calidad y cantidad de fluidos que se inyectan es un tema de regulación, pero estamos conscientes de eso. ¿Qué quiero decir con esta figura? Que tenemos una tecnología asimilada, sobre todo para el tema de perforación, pero también para el tema de terminación del pozo. La terminación del pozo son ese número de fracturas, 10, 15, 20 fracturas. La que sigue, por favor. Hay una metodología que los ingenieros geólogos, geomecánicos, petroleros, petrofísicos han desarrollado, químicos, y esa metodología tiene cada una de esas fases en donde tenemos que tener cuidado hasta la parte de evaluación. En la parte de superficial, por supuesto, la gente de seguridad industrial y ambiental son quienes controlan el proceso de control de calidad de los fluidos. Adelante, por favor. La que sigue, son tan amables. Una antes. Este es el mapa donde muestra las tendencias de los depósitos. De aquel lado está Estados Unidos, donde dice aceite, gas y condensado, gas, y la sección de México
por ahí se logra ver el río Bravo, y los depósitos desde Eagle Ford, que es una formación geológica productora en Estados Unidos y que también está presente en México, hasta Tampico, donde está el área de Pimienta y un poquito más al norte de Veracruz. Se han perforado alrededor de 20 pozos, ahí está el listado de los pozos, también esta es información pública, y se ha desarrollado ya, se ha delimitado los cuerpos donde se encuentran. No hemos extraído comercialmente hidrocarburos, solamente hemos explorado. Entonces la fase de exploración es dónde está el yacimiento, de qué espesor tiene, qué porosidad tiene, qué volumen contiene, pero no hemos hecho la terminación comercial. Eso es algo muy importante que creo debemos de tener en mente. Entonces, para pasar de la fase exploratoria a la fase extractiva, tenemos que resolver varios problemas. Adelante. Solamente comentarles que ha sido un éxito en Estados Unidos porque encontraron la forma de hacer las fracturas. ¿Cuántas fracturas? ¿Qué longitud? ¿Cómo alinear los pozos? En la parte geológica es muy importante la dirección del pozo. No es perforar todos hacia el norte o a una cierta dirección, sino hay que buscar la relación de esfuerzos de la roca para que las fracturas que se hacen artificialmente puedan congeniar con los esfuerzos de la roca y podamos extraer a una velocidad mayor el hidrocarburo. Entonces, pueden ver en la parte inferior un pozo mexicano que tuvimos la oportunidad de hacer en Burgos, y unos pozos cruzando el río. Los señores de Estados Unidos ya están perforando cruzando el río. Entonces, han tenido más éxito porque la velocidad de extracción es mucho mayor. Estamos hablando de, en lugar de 2 millones de pies cúbicos por día, de 8 millones de pies cúbicos por día. Y eso es lo que hace que sean rentables los hidrocarburos de este tipo de yacimientos. ¿Cuáles son los retos técnicos que tenemos que resolver para la fase extractiva? Aprender a terminar los pozos, hacerlos producir a ritmos de producción comerciales, manejar cadenas de producción de arenas sustentantes. En el proceso se inyecta una arena gruesa o unas canicas de plástico de una dureza tal que logran entrar y sostenerse dentro de la formación. O sea, básicamente lo que se está haciendo es agregarle un tipo de sustentante, un tipo de tamaño de arena tal que pueda mantener abierta la fractura. Es como si estamos haciendo un canal adicional de una diferente permeabilidad y porosidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? Primero, disponer de fuentes de agua cercanas, identificar minas de arenas para utilizarlos como sustentantes que sean no importados, sino que sean mexicanos, controlar la calidad de entrada y de salida de los fluidos para mantener el equilibrio con el medio ambiente y la comunidad, trabajar con los centros de investigación, ya lo decía hace rato, nosotros tenemos que generar nuestros propios fluidos y que sean lo menos dañinos, asegurar el cumplimiento de la normatividad existente. Tenemos que estar seguros de que hay una regulación, que sí la hay, pero que tenemos que observarla, vigilarla y hacer que se cumpla. Y tenemos que tener una comunicación eficiente con la población de aquellas zonas en donde se llegara a seleccionar algún proyecto. Hoy no hay ningún proyecto seleccionado, hay un proyecto en ejecución que representa una prueba piloto en el área de Coahuila. Es el único proyecto que tenemos en shale hoy en prueba, digamos, para pasar a la fase de extracción. ¿Qué es lo que se compromete este gobierno? Ya lo ha dicho nuestro presidente electo, es asumir un compromiso responsable para respetar a las comunidades y al medio ambiente. Hoy tenemos otras oportunidades en la matriz de hidrocarburos. Hoy vamos a entrar por las oportunidades de aceite ligero, tanto terrestre en la región, en la cuenca del Mesozoico, en la región sur, como en la zona marina. Hay otras alternativas, pero no dejamos de evaluar estas otras oportunidades. Entonces, es una componente en la matriz que tenemos que evaluar y que tenemos que determinar en una forma integral. No podemos alejarnos y pasar sobre la comunidad o pasar sobre el tema ambiental. Entonces,
sí hay esa corresponsabilidad y sí es un mensaje que les traigo de que seremos responsables en ese tema. Al que sigue, por favor. Otro tema que les quiero tocar brevemente es el tema de políticas públicas para la transición energética. Les mencionaba yo hace un ratito que estamos trabajando en cómo hacer una nueva política energética para una Secretaría de Energía que esté en contacto con los proyectos y que esté en contacto con la solución para la población de México. Adelante, por favor. Entonces, aquí les voy a dar un adelanto. Yo mencionaba, doctora, seguramente habrá oportunidad de nuevamente platicar en un mes o 2 meses, espero yo, ya sobre un documento que sea oficial y que pudiéramos compartir con ustedes de manera personal. Se han identificado 12 metas y que esperamos llevar en ese tono, con diligencia y respeto, para que el sector energético y la sociedad se enteren de lo que está haciendo la Secretaría de Energía. Un primer principio es estar muy cerca de Comisión Federal de Electricidad, de INEL, del IMP, de la CFE, para que estemos trabajando con el mismo enfoque y con la misma intención. Entonces, ¿qué queremos hacer en energías renovables? Ya lo mencionaba yo al principio, nos gustaría tener un 50% de sustitución de hidrocarburos. Al final de cuentas, esto podría hacer que nuestra dependencia de los hidrocarburos fuera menor. Entonces, queremos tener energías renovables como pilar de la industrialización del país, energías renovables como motor del desarrollo del campo, formación de jóvenes con pensamiento ético, con capacidades de mentefactura. ¿Qué significa mentefactura? Que tenemos en mente la sociedad, pero también tenemos en mente que esto debe ser un negocio, algo sostenible. Ese término no está muy acuñado entre la sociedad. Normalmente no pensamos, sobre todo en los empresarios, no pensamos en la sociedad, pensamos en ganar más. Queremos tener un modelo de inclusión social corresponsable con el proceso de transición a energías renovables. Hay otra serie de puntos que mencionaría. Hay un tema, por ejemplo, de exportaciones de litio y silicio de alta pureza. ¿Cuál es nuestro problema con algunas de las energías renovables? A veces es el almacenamiento, ¿dónde almacenamos la energía que recuperamos? Entonces, ahí tenemos que trabajar fuertemente, cómo podemos almacenar esa energía para que tengamos esa disponibilidad. La que sigue, por favor. Aquí hay 3 ejes estratégicos, las energías renovables con inclusión social, la eficiencia y sustentabilidad energética, el desarrollo tecnológico, industrial y formación de recursos humanos. Adelante, por favor. Destacan 2 programas que ya están en nuestro documento. El autoconsumo en comunidades. El autoconsumo en comunidades está orientado a combatir la marginación, la electrificación de comunidades en situación de marginación. Se ha hablado mucho de cómo electrificar a las pequeñas comunidades. Ya hay intentos, ya hay avances, pero tenemos que hacerlo de manera sistemática. Les voy a poner un ejemplo. En una comunidad podríamos abatir costos si hacemos paneles solares y electrificamos inclusive la parte de las bombas de agua para riego. Pero, ¿cómo hacemos que esa inversión no la haga el consumidor, sino que la haga la Comisión Federal de Electricidad o la haga alguien más, alguien del gobierno? Pero que ese consumo y esa producción se tome a cuenta para que sea un proceso es una infraestructura del gobierno, pero se va a pagar en cómodas mensualidades en función de la tarifa que se acuerde. Pero esa parte es un pasito más allá de lo que se ha hecho. Se han hecho instalaciones pequeñas para una casa, hay alrededor de 40,000 familias que no han sido atendidas en zona de marginación, en situación de marginación, pero quisiéramos hacer algo de un mecanismo establecido y de un mecanismo que tuviera esa visibilidad. Entonces, hoy, lo platicamos hace un poquito, seguramente lo van a platicar, el campo está desorganizado en muchas de las áreas del país y además
no tiene recursos para pagar la luz y no tiene recursos para pagar el agua. Entonces tenemos que pagar energía eléctrica y tenemos que pagar también nuestra agua para producir nuestros campos. Y lo que ocurre frecuentemente, y les estoy hablando del estado de Guanajuato, en unas áreas, pues mejor nos vamos a Estados Unidos porque no tenemos los recursos para hacerlo nosotros aquí. Esta sería una de las que tenemos previstas. Hay que trabajar en una interacción muy fuerte con todos los organismos de gobierno involucrados. La que sigue, por favor. Están identificados los tipos de tecnologías. Esta otra se llama Unidades Rurales de Producción Eléctrica y también hay una identificación de qué hacer, capacitación, sustitución de proveedores, suministro a la Comisión Federal de Electricidad, autogeneración, comercialización por medio de centros de carga, qué tipo de tecnologías podemos utilizar, cuál es la interacción entre nosotros y los demás organismos de gobierno y tenemos identificado quién sería el principal responsable. Entonces, si hay un tema de cambio de política, ese es un buen anuncio que les traigo, es un tema de cambio de política en la Secretaría de Energía que está por entrar y en donde pretendemos que nuestra soberanía energética podamos recuperarla. Muchas gracias. Bueno, ya nada más les hablaré, por último, déjenme platicarles de lo que ya les van a platicar enseguida, ¿no? Hay un compromiso también de la reforestación de 1 millón de hectáreas con la siembra de árboles maderales y frutales y generación de 400,000 empleos permanentes. Es un ejemplo de lo mucho que este gobierno quiere hacer. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres. Les recuerdo su nombre, precisamente para que sepan a quién dirigir sus preguntas. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Federico Guzmán López, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Por favor, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. El ejercicio social que se tuvo recientemente con el corte al suministro de agua potable en la zona metropolitana de la Ciudad de México, si bien se argumentó un asunto de carácter técnico por un mantenimiento al sistema Cuetzamala, eso sumado a la reciente iniciativa que se presentó en el Senado de la República apenas el 23 de octubre en relación a una ley de desarrollo agrario con la cual se pretende abrogar la ley agraria, nos da plena pertinencia. La siguiente, por favor, nos da plena pertinencia para discutir lo que está ocurriendo con la industria minera en este primer Congreso Nacional de Políticas, Programas y Proyectos para el Rescate del Campo Mexicano, a lo cual agradezco ampliamente al coordinador, al doctor Javier Ruiz Ledesma, por permitirnos compartir información alusiva a esta temática. La siguiente, por favor. Cuando se escuchan voces en torno a la industria minera, regularmente desde la voz de los ejecutivos de las principales minas de México suelen hacer mención de que la industria minera es generadora de empleos. Ahí están los 371,000 empleos que genera la minería en México. Ahí está la situación donde México es primer lugar en cuanto a producción de plata a nivel mundial, ya por 8 años consecutivos, el 8º lugar en cuanto a producción de oro. Está también la situación de los distintivos que tienen como empresa socialmente responsable por los donativos a las comunidades. Está la situación donde la minería está dentro de las profesiones, las 5 profesiones mejor pagadas. Todo eso está presente en un entorno de la industria minera, sin dejar de lado
el papel que juega en cuanto a la inversión extranjera directa, prácticamente un 5% del total de la inversión que llega a México. La siguiente, por favor. Sin embargo, cuando vemos cuál es la situación que hay en torno a la industria minera, desde el ámbito académico tenemos la posibilidad de fijar una perspectiva crítica en torno a lo que ocurre en la industria minera, y ahí están las voces no solamente de los cabilderos de la minería, está la voz de los gobernantes y está la voz de los académicos. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a reflexionar colectivamente en un asunto de coyuntura de lo que está ocurriendo con la industria minera, cuando apenas en los primeros días de junio del 2018 nos decían en la Expo México Minera 2018 que la minería tiene al menos dos características: es moderna y es sustentable. Y digamos que allá hay una verdad a medias, porque sí, la minería es altamente moderna por la tecnología que utilizan, pero es poco sustentable, y ese discurso se les cayó al siguiente día, propiamente el 4 de junio, cuando hubo un derrame de una presa de Jales en una minera inglesa, en este caso en el estado de Chihuahua. Eso, la siguiente, por favor. Eso nos lleva a reflexionar colectivamente el tema que les quiero compartir esta mañana en relación a lo que está ocurriendo con la industria minera, vinculado al ecocidio, a la violación de los derechos humanos y al subdesarrollo en México. La siguiente, por favor. Ante esta situación, los invitaría a que colectivamente me acompañen con esta pregunta orientadora, en el sentido de que si vale la pena que para alcanzar el desarrollo nacional, este desarrollo se alcance a cambio de sacrificar el territorio y la población mexicana. Adelante. En este sentido, esta situación la podemos ver como un problema en el sentido de que la industria minera no solamente significa un acaparamiento de tierras, significa un despojo territorial en donde dejan a los pueblos originarios sin sus medios de vida, en donde se destruye sus viviendas, en donde son desplazados de manera forzada, y eso da la entrada a los grandes megaproyectos extractivos. La siguiente, por favor. Cuando vemos este problema desde una mirada más amplia, tenemos que visualizarlo como un problema de desarrollo, y esto tiene que ver con un problema de desarrollo nacional que lo podemos inscribir en un panorama más amplio, que tiene que ver con los tres espacios de valorización del capital, en donde autoras o autores como Blanca Rubio hace mención que en el siglo XXI las grandes empresas transnacionales están haciendo el negocio con el agua, con los alimentos y con los minerales. En ese sentido, hay dos visiones encontradas: por un lado la parte gubernamental y la parte empresarial, que dice que la minería es promotora de desarrollo nacional y generadora de empleos, mientras que la visión de las comunidades donde están los afectados se pone de manifiesto la destrucción del territorio, se pone de manifiesto cómo hay una destrucción a la vida, al medio ambiente y a las condiciones en las que anteriormente se desenvolvían los pueblos originarios. La siguiente, por favor. Ahí tenemos cuáles son los puntos de inflexión que ha tenido la industria minera. Rápidamente mencionar que es a partir del año 1982 cuando se instala por primera vez una minería a cielo abierto en el municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas. La siguiente. Para discutir esta situación de la industria minera, pues están los planteamientos de David Harvey con acumulación por despojo, están los aportes de Claudio Garibay, reciprocidad negativa y algunos otros aportes en donde se destaca, por ejemplo, en la reciprocidad negativa, un dato interesante que calculó Claudio Garibay, donde en el municipio de Mazapil, por cada $1,000 de valor de la producción, las empresas mineras se quedan con $999 con 92 centavos y las empresas y a las comunidades solamente les quedan 8 centavos de cada $1,000. La siguiente, por favor.
Esos serían los verbos de la minería a partir de los cuales estamos tejiendo nuestro discurso. La siguiente. Aquí aparece una gráfica que es muy ilustrativa, que es propiamente el regalo que nos trajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en relación con el índice de agotamiento de los recursos naturales, y esa gráfica es ilustrativa porque del año 1982 al 94 traíamos una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales, y es justamente con la puesta en marcha del Telecán cuando el índice de este agotamiento de los recursos naturales tiene una tendencia creciente, y eso en mayor medida en territorio mexicano comparativamente con sus socios comerciales y comparativamente con el promedio mundial. Este es un dato reciente del Banco Mundial del 21 de septiembre. La que sigue, por favor. Y esa situación del agotamiento de los recursos se puede explicar cuando vemos cómo es que ha evolucionado el territorio concesionado por la industria minera. En esta gráfica aparecen datos del 82 al 2016 y prácticamente estamos diciendo que a la fecha se tiene concesionado un dato de 113.3 millones de hectáreas del territorio mexicano. Esto equivale al 57.6%, es decir, a la fecha le hemos privatizado, le hemos puesto a disposición de las empresas mineras de capital transnacional más de la mitad del territorio mexicano. La siguiente. Cuando vemos que se ha subastado el territorio, pues esto trae consecuencias concretas, y una de ellas la podemos visibilizar en cuanto al ecocidio que ocurre con el despojo hídrico, y ese despojo hídrico lo visualizamos con la cantidad de agua consumida por parte de la industria minera de acuerdo a lo que le concesiona año con año la Conagua. Tenemos que para el inicio del siglo XXI se tenían concesionado apenas 53.5 millones de metros cúbicos, y la cantidad de agua ya para el 2014 y que todavía sigue vigente en la base de datos para el 2016 corresponde a 436.6 millones de metros cúbicos. ¿Esta cantidad será mucha o poca agua? Pues depende contra qué la contrastemos. Aquí un dato interesante es que esos 436 millones serían suficientes para garantizar el derecho humano al agua prácticamente de 11.9 millones de mexicanos. Eso a nivel nacional. Si vemos lo que ocurre con el despojo hídrico en los dos estados de la República, a nivel subnacional, donde tiene mayor presencia la industria de minerales metálicos, pues resulta que tanto en Sonora, primer lugar, y Zacatecas, segundo lugar, la industria minera consume más agua que toda la población local. La siguiente. Pero regularmente lo que ocurre es que ese consumo lo hacen las empresas mineras, y aquí tenemos en primer lugar a Grupo México, consumiendo más de 90 millones de metros cúbicos de agua por año, y a la canadiense Goldcorp 47.6 millones de metros cúbicos. Tan solo Goldcorp en Peñasquito, Mazapil, consume 44 millones de metros cúbicos, propiamente el equivalente a la cantidad de agua que consume 1.200.000 zacatecanos. De ese tamaño es la proporción del saqueo por parte de la industria minera. La siguiente. Esto nos lleva a reflexionar. Regularmente cuando hablamos sobre el tema del agua, nos centramos en la cantidad, nos centramos en la sobreexplotación de los acuíferos, pero aquí se asoma otro ingrediente que tiene que ver con la contaminación del agua. Hay estudios que hacen mención que el tema del consumo por parte de la industria minera significa una contaminación a la mitad, es decir, si para el 2014 la industria minera consumía 436 millones de metros cúbicos, eso significa 218 millones de metros cúbicos de agua contaminada en el territorio nacional. Y aquí tenemos un ejemplo concreto que hicimos de manera reciente en el municipio de Mazapil, Zacatecas, para ilustrar el documental 7 pecados capitales de la megaminería. Ahí se tomaron muestras de agua y se tomaron muestras de suelo en comunidades aledañas a Minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp, y los hallazgos fueron interesantes en el sentido, a nivel indicativo, hay presencia de arsénico, de mercurio y de plomo en relación a esos territorios y esas aguas aledañas a esa minera. La siguiente, por favor.
Para que tengamos una dimensión de otro de los efectos que tiene que ver con la generación de residuos sólidos, aquí estamos hablando prácticamente de que tan solo en el 2014 la industria minera generó 10.748 millones de toneladas de residuos sólidos. Si lo comparamos contra la cantidad de residuos sólidos, aunque sea residuos sólidos urbanos que ha generado la población mexicana desde el 82 al 2014, estaríamos diciendo que la industria minera en tan solo un año generó más residuos, 9 veces más residuos que toda la población mexicana en más de 3 décadas. De ese tamaño es el problema que tenemos en cuanto a ecocidio. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a reflexionar también qué está pasando con la vida en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, y aquí hay un dato interesante que tiene que ver con los conflictos socioambientales, datos que nos arroja el Atlas de Justicia Ambiental que coordina desde Barcelona Joan Martínez Alier. Nos dice que hay 26 conflictos socioambientales en México por la industria minera. No le cuadran las cifras con lo que plantea el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. OCMAL dice que hay 45 conflictos. Un periodista, Jesús Lemus, dice que hay 1.488. En fin, más allá de las cifras, la siguiente, lo importante es visibilizar que actualmente la industria minera no se le escapa ninguno de los 30 artículos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto a la violación en las comunidades donde se instala. A manera de ejemplo, los siguientes. La siguiente, por favor. Habría que reflexionar si cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia al derecho a la igualdad, tendría ese mismo derecho un ejidatario como don Roberto de la Rosa en Salaverna, que el dueño de Minera Frisco, Carlos Slim. La siguiente, aquí cuando hablamos de otro derecho, tiene que ver con las libertades, y aquí tan solo la CNDH, en un dato reciente para el 2016, nos dice que en territorio mexicano ha habido al menos 150,000 desplazados por proyectos extractivos. Y en ese asunto de los desplazados hay 3 casos emblemáticos recientes: lo que ocurrió en Salaverna, en Mazapil, lo que ocurrió en San Luis Potosí con la comunidad wixárika y lo que ocurrió en el estado de Puebla con Minera Autlán. La siguiente. No solamente hablamos de este ecocidio y de este desastre a nivel nacional con relación a este tipo de derechos, sino que también se atenta contra la propia vida humana, y aquí hay algunos ejemplos emblemáticos. Está el caso de Pasta de Conchos con esos 65 mineros muertos, está el caso de San Luis Potosí, donde asesinan a líderes wixárika, y está también el caso de 35 ejidatarios que fueron asesinados en los estados de Colima y Jalisco en relación a esta problemática. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí este dato es interesante porque cuando estamos hablando de cómo está la correlación en cuanto a la protección de la ley en cuanto a los afectados y a los grandes corporativos transnacionales, aquí vemos una situación que ocurrió en Mazapil, donde para la unidad minera Tayagua, en Salaverna, se tuvo intervención de autoridades de protección civil para dictaminar que había una falla geológica, y por lo tanto era el argumento para que la gente de las comunidades saliera, y nunca se reconocía que era por las detonaciones que llevaba a cabo la mina, y ahí entraba también la intervención, el papel de la Secretaría General de Gobierno, moviendo influencias, moviendo documentación para asegurar el despojo, el desplazamiento forzado. La siguiente. Pero no todo está perdido cuando se habla de acciones colectivas de resistencia por parte de la industria minera, y un ejemplo lo tenemos en Zacatecas, donde a partir de una orden judicial se logró que a la empresa canadiense Goldcorp se le obligara a que
hiciera un pago de $3 millones por año a los ejidatarios aledaños a esa unidad minera. La siguiente, otro aspecto que vale la pena destacar es cuando se habla del derecho a la no detención arbitraria. Aquí hay un ingrediente interesante en donde a manera de violencia estructural se tenía una participación por parte de los gobiernos de los 3 niveles de manera aliada con las empresas de capital privado transnacional, pero ahora hablamos de violencias emergentes y aquí va de la mano la presencia del crimen organizado, y esta situación se entiende cuando al día de hoy el crimen genera apenas $25,000 millones de ganancias por año, mientras que la industria minera representa $200,000 millones en cuanto a utilidades por año. Eso explica por qué al menos 915 regiones del país estén controladas por grupos delictivos y que tengan el control directo sobre 136 megaproyectos mineros distribuidos en distintas partes del territorio mexicano. La siguiente, por favor. Eso nos lleva a reflexionar cuál es el papel de la CNDH, cuál es el papel de las comisiones de derechos humanos en cada entidad federativa, que cuando emiten alguna recomendación, las autoridades del Ejecutivo ni siquiera les toman nota, ni siquiera las acatan. La siguiente, y esto nos lleva, ya para sintetizar, a cómo estamos con el asunto del derecho a la no injerencia en la vida de las personas y de los domicilios. Si tenemos en cuenta que actualmente tenemos al menos 25,506 títulos de concesión minera, imagínense la cantidad de ingenieros, de geólogos que andan recorriendo los ejidos, las comunidades sin hacer consulta, haciendo toma de muestras y violentando ese derecho a la consulta previa de las comunidades. Esto es un ejercicio que no podemos dejar de lado. La siguiente. Aquí un elemento importante es cómo se están violentando los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades y de los mineros. En este caso, este dato es ilustrativo cuando tomamos en cuenta que en México el promedio de vida de un trabajador minero es de 45 años, mientras que el promedio mundial es de 55 años. La siguiente. ¿Y qué decir de la subcontratación, donde propiamente el 45.4% de los trabajadores mineros están haciendo su labor bajo la modalidad de outsourcing? La siguiente. Aquí esta imagen es ilustrativa porque nos da cuenta de que cuando se violenta el derecho a la salud y la alimentación, por lo menos ya se empieza a ser visible en distintos espacios del territorio, tanto en Zacatecas, tanto en Puebla, en Jalisco, en Baja California Sur, el que las comunidades estén protestando por la afectación a los cultivos en donde originalmente estaban llevando a cabo su actividad productiva. Ese es un asunto importante a tomar en cuenta. La siguiente. Nos detenemos en esta última imagen y aquí estaría planteándose 5 ideas para este foro. En primera instancia, la necesidad de realizar un estudio integral sobre megaminería y los estragos al campo. Esto es importante para tener una visión transversal de lo que está ocurriendo con los efectos en esa relación megaminería y agricultura. Un siguiente aporte que vale la pena que reflexionemos desde distintas universidades es meterle mano a los lineamientos al Fondo Minero 2019. El tercero es un respaldo a lo que es el impuesto de responsabilidad ambiental. El cuarto, meterle mano en cuanto a reformas al artículo 27 constitucional y a la ley minera, concretamente al artículo 6 de la ley minera, para que si no logramos desterrar a la megaminería a cielo abierto, por lo menos le pongamos un freno para que por lo menos quede prohibida en aquellos espacios o territorios considerados como área natural protegida. Y una quinta propuesta tendría que ver con reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para consolidar el derecho a la consulta pública previa e informada.
La siguiente. Esto nos llevaría a que en espacios como este primer congreso sobre políticas, programas y proyectos para el rescate del campo mexicano, estuviéramos visualizando a la megaminería como un problema para el campo, porque hay una disputa por las tierras y el agua, y ahí tendríamos una tarea importante para el Departamento de Irrigación, por ejemplo, aquí en Chapingo, en cuanto a estudios sobre calidad y cantidad de agua alrededor de los proyectos mineros. Tendríamos un gran desafío para el Departamento de Suelos para hacer estudios minuciosos en cuanto a la contaminación del suelo en tierras aledañas a la industria minera, pero nos llevaría también a reflexionar en un asunto de propiedad y revisar de manera crítica esa ley de desarrollo agrario, si está contribuyendo al rescate del campo mexicano o acaso es una medida para privatizar la segunda parte del territorio mexicano, digo la segunda mitad porque la primera ya se la entregamos desde 1982 a la fecha. Con eso cierro mis comentarios. La siguiente. Ahí están las fuentes consultadas. La siguiente. Muchas gracias y quedo al pendiente de sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias al doctor Federico Guzmán López por toda esta información tan valiosa que nos ha aportado. Y vamos a dar ahora la palabra al ciudadano Óscar Tovar Santa Cruz, de Fresnillo, Zacatecas. Gracias, buenos días a todos. Su servidor Óscar Tovar Santa Cruz, con la representación de la Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas Fuerza Agropecuaria. Bueno, hemos escuchado las ponencias de mi antecesor y bueno, estamos coincidiendo en gran parte de todo lo que ha mencionado y bueno, ratificando ante ello, en nuestra actividad de la representación agraria tenemos nosotros la voz de todas las autoridades y representantes agrarios de los estados que representamos. Hoy estamos en 10 estados del país y bueno, ante ello tenemos el siguiente documento mencionando sobre las consecuencias de la reforma del artículo 27 constitucional y a la ley minera sobre la soberanía de la tenencia de la tierra. Tenemos que a partir de la modificación del artículo 27 constitucional en 1992, donde con engaños hicieron creer a los campesinos la bondad de ser dueños de sus terrenos y lo oculto fue crear las condiciones necesarias de ley para beneficiar a largo plazo a las compañías mineras y empresas generadoras de energías alternativas, nacionales y extranjeras. Siendo los mexicanos en su propio terreno, nos volvemos ilegales o delincuentes por la búsqueda de un ingreso para la subsistencia de sus familias, al intentar aprovechar la riqueza minera en sus propios predios. Somos ilegales en nuestro propio terreno. Es manifiesto el grave despojo que por medio de simulaciones legaloides se realiza a lo largo y ancho del país por parte de las empresas señaladas en contra de los legítimos dueños, abusando de su necesidad e ignorancia. Este tipo de contratos leoninos han sido impulsados y promovidos por los propios funcionarios corruptos de las instituciones encargadas de regular y controlar la legitimidad de la tenencia de la tierra. Esto para favorecer a las empresas mineras y a las empresas generadoras de energías renovables. Estos funcionarios actúan como verdaderos corredores de bienes raíces, aprovechando la información privilegiada de la que disponen al trabajar en la estructura gubernamental, llamémoslo la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario, CORET, hoy INSUS y otras dependencias que están en medio de esto, y aprovechando la influencia que ejercen sobre los representantes y autoridades agrarias, a quienes terminan corrompiendo y sujetándolos a los intereses mezquinos de estas empresas citadas. Ahí estamos que
están controlando a comisarios ejidales, representantes de fraccionamientos, representantes de comunidades. Por lo tanto, se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados y a la Honorable Cámara de Senadores para que promuevan e impulsen reformas al marco jurídico en los preceptos de ley de minas y a la ley agraria vigentes, ya que además de tener diversos vicios de inconstitucionalidad, también cometen violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos y los ciudadanos, privilegiando en contra de estos los derechos de los explotadores mineros sobre la producción alimentaria y, en el caso de las energías renovables, privilegiando intereses extranjeros sobre los intereses estratégicos de la nación. Adicional a este primer exhorto, exigimos que se legisle sobre la limitación de los denuncios mineros en número de hectáreas y concesiones de explotación, porque sabemos que a partir de la modificación a la ley minera, pues ya con el satélite denuncian, procurando con ello el equilibrio entre las empresas verdaderamente nacionales sobre las extranjeras. Lo anterior es para impulsar y fomentar el desarrollo y crecimiento de la pequeña minería, para coadyuvar en el desarrollo económico y bienestar de infinidad de comunidades rurales, que hoy no tienen perspectiva de desarrollo económico, social o cultural. Se solicita que esta propuesta se integre al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, a efecto de crear las condiciones necesarias para fundamentar el desarrollo integral del sector rural mexicano. Dicho lo anterior, solicitamos se impulse la revisión, análisis y, en su caso, revocación de contratos de compraventa, arrendamiento o usufructo de predios y áreas comunes de los ejidos, fraccionamientos rurales y comunidades, realizados estos con compañías mineras y empresas generadoras de energía. Da el caso que nuestros propios compañeros en sus ejidos y teniendo la riqueza minera en su subsuelo o a flor de tierra, pues son perseguidos y detenidos por extraer lo que está en su propiedad. Entonces, es lo que nosotros estamos planteando referente al efecto que está causando la minería en el campo y que en su caso es en la situación social. También habremos de comentar sobre la situación que estamos como organización impulsando para rescatar la productividad y ser parte de este nuevo proyecto de gobierno de la soberanía alimentaria. En ello tenemos que, como organización y ante la embestida que estamos viviendo los productores de esta crisis económica que nos genera el incremento constante y sostenido de los insumos, gran cantidad de nuestras tierras se están quedando sin producir. Es insostenible hoy trabajar una hectárea. Hoy en Zacatecas tenemos que, con el precio que entró en esta zafra, para comprar un tanque de diésel tenemos que vender 1 tonelada de frijol. El tanque de diésel nos lo acabamos en 24 horas. ¿Cuántas toneladas tenemos que estar cosechando para darle vida solamente al diésel? En ese sentido, y considerando que en Zacatecas tenemos al día de hoy un costo por litro de diésel de 21 pesos con 50 centavos, la verdad es que es insostenible para la actividad agropecuaria. Es razón por la cual, y como organización, estamos impulsando y apoyándonos en la legislación de la reforma energética. Hoy tenemos la posibilidad de adquirir el diésel con compañías refinerías extranjeras que nos permiten hacer llegar al surco del productor un combustible 40% menos de lo que hoy pagamos. ¿Qué decimos con esto? Si el diésel extranjero puesto en el puerto mexicano nos cuesta 5 pesos con 20 centavos un litro, y pagando la legitimidad del combustible, la logística y puesta a punto la operación y administración, al productor le saldría a 13 pesos el litro. Estamos hoy en negociaciones ya con esas compañías, estamos firmando contratos y en próximos días estamos en condición de arrancar en Zacatecas ya con el diésel agrícola,
no le hemos requerido un solo centavo al gobierno o a las dependencias para impulsar este proyecto. Es con el recurso de los campesinos que al tener su diésel a pie de sus parcelas, de sus barbechos, van a ellos a pagar su diésel a ese precio. Y todavía y tratando de aprovecharnos de las misceláneas fiscales, haremos lo necesario para que estos productores recuperen el impuesto que va integrado en el precio, en ese precio. Entonces, es la lucha que estamos haciendo como organización. Decidimos transformarnos en organización nacional porque hicimos muchas luchas como organizaciones locales y simplemente nadie nos oye, nadie nos ve. Y creo que hoy tendremos que aprovechar el peso de la fuerza. Gracias. Se gastó usted solamente la mitad de su tiempo, le quedan 7 minutos. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener entonces ahora el gusto de escuchar al ciudadano José Jacobo Femat. Gracias. Quien es dirigente del Movimiento Campesino Plan de Ayala, siglo XXI. Por favor. Sí, gracias. Bueno, agradezco la invitación para participar en este foro y quiero comentarles, en principio, la preocupación del movimiento campesino por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos 36 años de aplicación, de imposición del modelo económico neoliberal, que nos lleva a tomar determinaciones. El movimiento campesino Plan de Ayala está conformado por más de 100 organizaciones de todo el país, a nivel estatal, a nivel regional y algunas de carácter nacional, muy representativas todas ellas y que se han identificado permanentemente por oponernos a las políticas que son contrarias al interés de los ejidos, comunidades, de los sujetos agrarios de nuestro país. En ese tenor, este movimiento campesino fue integrado inicialmente buscando puntos de identidad que nos permitieran observar cuál es la perspectiva de nuestro país. Estábamos considerando hace 13 meses cuál podría ser el punto de unidad de nuestro movimiento para participar en la política pública. Y la definición que encontramos es de que, bueno, por más marchas que hiciéramos, tomas de carreteras, tomas de oficinas, mentadas de madre a funcionarios, quejas, no íbamos a poder lograr ningún cambio si no adoptábamos una decisión y unificábamos nuestra fuerza en torno a un candidato que recogiera los planteamientos del movimiento campesino. Y esa fue la orientación. El punto de unidad eran dos planteamientos. El primero, que el candidato que apoyaríamos sería Andrés Manuel López Obrador, y el segundo planteamiento sería el plan estratégico de unidad que juntaría y que permitiría establecer un acuerdo con el propio candidato para que fuera, digamos, el compromiso de unidad de mediano y largo plazo en esta estrategia político-electoral. El acuerdo lo suscribimos el 10 de abril en la ciudad de Jerez, Zacatecas, y en él se establecieron con claridad cuáles eran los planteamientos. Hicimos lectura de un documento de 19 puntos en los que se establecían cuáles eran las prioridades del rescate del campo mexicano. En primer lugar, estábamos planteando la necesidad de recuperar al ejido y la comunidad como bases fundamentales de la organización, del aprovechamiento óptimo, racional de la tierra y también de la protección de los recursos naturales en un planteamiento de sustentabilidad. Este planteamiento derivaba en otros que tenían que ver con el compromiso del gobierno de tomar al campo como un como un elemento de interés público, de interés sustantivo para la nación y para que pudiera enfocar una serie de programas, políticas y reglas que permitieran aprovechar ese recurso natural que tenemos, esa gran capacidad humana que existe en el campo y que permitiera alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país. Es decir, teníamos claridad de que la política que estamos viviendo todavía en este momento no es la adecuada para nuestro país.
no es la que permite un desarrollo pleno y que permita también que la nación tenga la fortaleza, la soberanía para poder impulsar todas sus capacidades. Sabíamos que la ruta del modelo neoliberal no era la adecuada, ya tenemos muchos años y la conclusión es de que esa ruta del modelo neoliberal sustentada en el poder del dinero por encima de las instituciones, por encima de la Constitución y las leyes, por encima de los derechos, por encima de la sustentabilidad, no era la ruta para nuestro país. De ahí pues que el planteamiento era regresar al origen, ganar el poder político e impulsar un nuevo gobierno, un nuevo régimen democrático que impulsara una economía social de Estado, en la que estuviéramos contemplados nuevamente en este desarrollo. Ese fue el propósito del planteamiento del acuerdo político que establecimos con Andrés Manuel López Obrador. Y es así como se ha venido caminando, en principio, en las líneas generales que estamos observando. De hecho, las experiencias del movimiento campesino en las diferentes regiones, en los diferentes estados, con la aplicación del modelo neoliberal y la concesión de tierras para las empresas mineras, o el despojo de ejidos y comunidades para las empresas mineras, para las empresas gaseras y hoy las petroleras, para las empresas turísticas, carreteras, inmobiliarias, las empresas comerciales que han abusado de los derechos y de la propiedad de las comunidades y ejidos, es promovida desde el Estado. Para todos nosotros está claro que incluso esta estrategia de modificación de la Constitución, del artículo 27 y otros sustantivos, fue con premeditación. Fue precisamente para favorecer la intervención del gran capital extranjero y nacional en los asuntos internos, en los recursos de la nación. Y eso es lo que ha favorecido que más de 100 millones de hectáreas, casi 2/3 partes, estén entregadas a las empresas mineras, petroleras, gaseras, carboníferas, turísticas, en concesión o que ya formen parte de la propiedad privada. La estrategia fue simple. Vencieron la resistencia de los líderes campesinos para que aprobaran la modificación al artículo 27 de la Constitución en 1991. Y la mayoría de los líderes firmaron a cambio de dinero. La corrupción fue el esquema principal de sometimiento de las resistencias mayores dentro del movimiento campesino. Así vinieron también el sometimiento de los líderes sindicales, de los sindicatos democráticos que dejaron de demandar reivindicaciones salariales y laborales. Vino el sometimiento de los líderes populares, vino el sometimiento incluso mediante otras estrategias de los intelectuales, de los profesionistas que se sometieron al dictado del poder económico. Y esto generó un retraso importante durante todos estos años en el desarrollo, un sometimiento a las políticas globales de la FAO en materia agropecuaria. ¿Quién manda aquí en México? ¿Quién es el CIMIT? ¿Dónde está Chapingo? ¿Dónde está INIFAP? Los programas vienen de la FAO, vean, del Banco Mundial. CIMIT es una empresa internacional. Incluso el instituto, el IAC, donde viene el Instituto Interamericano de Agricultura, donde viene Villalobos, tampoco es de acá. Son organismos multinacionales que operan en favor del gran capital y todas sus políticas y programas se han implementado como si fueran propias. Tienen presupuestos mayores que las dependencias y las instituciones nacionales, todas favorecidas por el régimen neoliberal y por el marco jurídico creado exprofeso para eso. Los grupos criminales que nuestro compañero comentaba de cómo operan y tienen el control en las zonas mineras son el otro instrumento extremo para controlar los grupos de oposición y de resistencia a la apropiación de los campos mineros por parte de las empresas. Así es, son parte de ello. Debo comentarles que la experiencia nuestra, particular mía, en Chihuahua, en Madera,
en el exmineral de Dolores, en Huizopa, ejido Huizopa, me coloqué en medio de dos grupos criminales, la línea del gobernador de Chihuahua y el cártel de Sinaloa. Buscábamos el rescate de los territorios de la comunidad. Fue corrompido el comisariado ejidal con el apoyo del aparato federal y estatal, la Procuraduría Agraria avalando todos los acuerdos, el registro agrario documentando y certificando, SEDATU o Reforma Agraria en aquel entonces, todo el aparato gubernamental federal, estatal y municipal al servicio de las empresas extranjeras. Eso es lo mismo que reproducen en todos lados. Donde operan todos estos grupos es donde están los minerales más importantes de nuestro país. Petatlán, Guerrero, Filo Mayor, que es una gran riqueza en diferentes minerales y es donde tiene un control férreo. Chihuahua, Durango, Coahuila, toda la zona carbonífera, la desaparición de cientos de ciudadanos en la zona de la cuenca de Burgos, es en relación a la explotación, al aprovechamiento de las riquezas nacionales por las empresas privadas nacionales y extranjeras, donde está obviamente Carlos Slim, Germán Larrea y otros grandes empresarios vinculados a esta extracción ilegal en la que han usado la violencia, la criminalidad para acabar con las resistencias ciudadanas. Todo eso es lo que nos llevó a esta conclusión de sumar nuestro esfuerzo a este proyecto político. Y obviamente creemos en este proyecto, es nuestro proyecto. Queremos un cambio radical, no queremos el poder del dinero por encima de nuestros derechos. Queremos los derechos humanos, los derechos sociales que sean nuevamente plasmados en la Constitución y en las leyes. Ese es el propósito de nuestra participación. Y obviamente en el campo nos interesa la recuperación de la economía. Es grave que la población campesina tenga una edad promedia superior a los 55 años, cuando los sueños de vida, los sueños de trabajo empiezan a escasear, cuando los jóvenes han sido erradicados de las comunidades porque no hay empleo, porque no hay precios justos, porque no hay inversión, porque no hay alternativas para ellos. Millones de jóvenes han migrado a Estados Unidos, millones de jóvenes del campo, y no hay alternativa para ellos. Es decir, requerimos necesariamente una revolución en este país, y este es el planteamiento que nosotros adoptamos. Aceptamos la cuarta transformación como la revolución de conciencias para entender que la ruta que seguía el modelo neoliberal no era el nuestro y que había que orientar nuestra actividad en otra dirección. Esto implicaba un compromiso mayor de participación en todos los ejidos y comunidades donde el movimiento campesino Plan de Ayala tiene presencia y asumir compromisos abiertos, más allá solamente de dientes para afuera y de asumir las consecuencias que implicaba esta participación y aún implica todavía. Esto, compañeros, para nosotros ha sido la experiencia de alguna manera de lo que estamos buscando que se transforme, pero tenemos propuestas. Mañana tenemos la presentación de la propuesta del Movimiento Campesino Plan de Ayala en torno a la ley agraria. Hace unos 10 días el senador Monreal hizo una propuesta de legislación agraria que desde nuestro punto de vista solamente fortalece el modelo neoliberal, fortalece las instituciones que certifican los cambios de propiedad, no, Caticano además, ¿sí? Y cuestionamos incluso, ¿quién te elaboró esa ley? ¿Quién te elaboró esa ley? Porque si estás en la ruta de Andrés Manuel, esa ley es inadmisible. Nosotros consideramos que en la Constitución, en el artículo 27, debe restablecerse los derechos de la propiedad social, que fue eliminada en 1991, para que sea un derecho inembargable, imprescriptible e inenajenable, la tierra social. Es lo que nos da identidad, es lo que permite mantener esa cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro país, es lo que nos ha dado esa identidad en torno a nuestra relación con el campo, con la tierra, con los animales, con nuestros parientes cercanos, ¿verdad? Y sin embargo, la propuesta que hace este hombre nos parece una ofensa.
Y por eso mañana presentaremos la propuesta nuestra, que no estaba preparada para este momento, pero hay que hacerlo. Y queremos plantear un término de 3 meses para hacer la consulta en todo el país con los ejidos, comunidades, las organizaciones, de tal manera que haya la voz del pueblo en torno a lo que debe contener esta ley. Sin duda, consideramos que debe haber una Secretaría Agraria, no una Secretaría de Ordenamiento de la Propiedad, no, debe ser una Secretaría al servicio de la gente del campo, de los indígenas y de los campesinos. Somos seres humanos que tenemos derechos, tenemos una vinculación y somos los garantes de alguna manera de que la propiedad social sea el respaldo de esta nación en todo lo que implica la sustentabilidad y la producción de alimentos. Esto implica que una ley garantice que no habrá ninguna empresa que va a meter las manos en el campo de nuestro país si no es solamente a petición del gobierno y que sea por una necesidad de la población y de la nación, no por abajo del derecho y de la necesidad de la población. Es decir, tiene que ser por encima en función del interés nacional, como se marcaba anteriormente. Vemos obviamente que hay todavía muchas limitaciones en torno a lo que estamos planteando, porque el gobierno todavía no se instala. Hay iniciativas generales, pero no hay todavía propuestas concretas en muchos aspectos. Nos genera obviamente incertidumbre porque quisiéramos estar discutiendo con los funcionarios nombrados cada uno de los asuntos que tienen que ver con el campo y su desarrollo y la protección obviamente de los derechos y el bienestar de la población rural. Sin embargo, consideramos que es fundamental mantener esta línea y en eso consideramos que la participación de todos nosotros es fundamental. Este gobierno que va a iniciar el 1 de diciembre tiene grandes oponentes. Ayer mismo Carlos Salinas hacía un señalamiento ya en torno a que cuídate porque puede haber situaciones antes de que tomes el poder. Es grave la denuncia, el señalamiento que hace Carlos Salinas de Gortari. El poder económico está intacto, el poder financiero está intacto, los poderes de la comunicación están intactos. Los líderes que han servido al gobierno corrupto están ahí, siguen ahí. Ya no tienen la influencia que tenían, pero ahí están. Considero importante la participación de todos nosotros en este debate, en entender qué está pasando, en podernos explicar qué vamos a hacer y cómo vamos a participar y hasta dónde queremos llevar esta cuarta transformación, esta revolución, porque no es solamente un maquillaje, no es una cuestión de cambio de nombres, es un problema que tiene que ver en principio con reformar todo el marco jurídico a lo que el país requiere en este momento y su marco legislativo secundario que permita regular y garantizar los derechos de la población y facilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos que tenemos, pero esto implica la participación de todos nosotros. Yo les agradezco, muchas gracias y un saludo del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva! Es la única pregunta. Bueno, tenemos solamente una pregunta. Les pediría si fueran tan amables de hacernos llegar. Ok, ¿es para usted? De todos modos, ¿las tenemos que leer? Sí, para que… Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Bien, vamos a dar lectura una por una. Vamos con buen tiempo respecto a lo inicial y bueno, tomando en cuenta el pequeño retardo con el que partimos. Dice, yo supongo que esta será para aunque no lo indica, debe de ser, no, sí, dice, es para el doctor Maciel Torres. Dice, para el fracking se requieren entre 7 y 25 millones de litros de agua por pozo. Se calcula que la cantidad de agua requerida para todos los pozos ya fracturados es de alrededor de 57,000 millones de litros.
el consumo anual de 2 millones de personas. La mayoría de los pozos se encuentran en zonas sin estos volúmenes de agua, zonas semiáridas. ¿Van a desviar los grandes ríos como el Grijalba, Usumacinta y Pánuco para el uso del fracking? La respuesta es no, y lo dije que seremos muy responsables. El fracking, afortunadamente para los que piensan en Tabasco, no hay fracking allá. El fracking es del norte para arriba, de Veracruz para arriba, pero seremos muy responsables. A ver, yo les decía en la presentación que si no resolvemos el tema del agua, si no resolvemos el tema ambiental, si no resolvemos el tema social, pues no va a haber fracking, y así lo ha anunciado el presidente electo. Entonces, esa es la respuesta, ¿eh? No pondremos el fracking por delante si no hay las condiciones ambientales, sociales, de sustentabilidad o de sostenibilidad para hacerlo. Bueno, creo que tendrían que platicarlo directamente aquí con el compañero de Zacatecas, porque nos dice, bueno, si ustedes están consiguiendo el diésel a 13 pesos, díganos cómo hacerlo. No dice quién la pregunta, pero además creo que esto ya no sería objeto de aquí de la mesa, sino que lo contacten directamente, por favor, para que les pueda usted ayudar con ello. Voy a tratar de englobar en una sola, más bien en una sola pregunta, las tres que hay para el señor Maciel Torres. Dice, ¿considera posible reforestar otro 1 millón de hectáreas en el norte con mezquite y otros no maderables? La otra es, ¿qué leyes se modificarán para llevar a cabo las actividades relacionadas al fracking y cómo nos afectará como ciudadanos? Y la tercera, que también es relacionada al fracking, dice, el fracking es considerado como una de las actividades más peligrosas y dañinas para el medio ambiente y las comunidades cercanas a los proyectos debido a que requiere enormes cantidades de agua y sus residuos incluyen más de 100 sustancias que son consideradas cancerígenas. ¿Qué es lo que ustedes consideran fracking sustentable y fracking responsable? ¿Qué van a hacer para que los residuos no terminen en los cultivos? Yo le agradecería tratar de responder a las tres en una sola emisión. Gracias, doctora. A ver, yo sí les diría algunos 3 argumentos. Miren, uno, voy a empezar con el tema de fracking. Uno es, la regulación hoy por hoy es exhaustiva, pero lo que hemos puesto en la mesa y estaba en la presentación es, primero, desarrollar químicos menos dañinos, no he dicho que malos dañinos, La regulación establece que tendrán que manejarse la calidad y cantidad de volúmenes adecuados y tiene la manera de disposición, las disposiciones ambientales consideran ya las medidas. Entonces, no es un tema de regulación, es un tema de sostenibilidad. Acuérdense que en la otra vertiente está si eso es soberanía energética para el país o no. Si hay opciones mejores, y así lo dije, no el fracking va primero, el tema es fracking y así se puso sobre la presentación, pero puede ser que los recursos que tenemos en el sureste y en la zona marina somera, de aguas someras, sean suficientes para lo que puso el presidente en una plataforma de producción. Por primera vez, y lo vuelvo a mencionar, se ha sostenido que tendremos una capacidad suficiente para nuestras refinadoras, para nuestro sustento del país, no para exportar. Eso es un cambio de paradigma completo. Y también saben que derivado de que no cumplimos en el sexenio con esas metas, con unas metas que dejamos a libre mercado, pues no se cumplió y ahora estamos importando crudo porque ya no somos autosuficientes. Entonces, sí es importante que tengamos en mente esto, el fracking es una opción, no es la prioridad. Entonces, trataremos de que así sea, pero no vamos a quedarnos cruzados sin no tenerla en la matriz energética. Yo pregunto por qué el gobierno de Coahuila sí quiere hacer un proyecto de shale gas. ¿Por qué? Pues porque ellos ven otro interés, por eso pongámoslo en la mesa como debe de ser, les digo. Pero
tendremos que siempre tomar en cuenta esto, ambiental, social, que realmente eso sea algo para todos. Si no es beneficio para todos, no va el proyecto, ¿no? Sí, los gringos hoy nos están vendiendo hidrocarburos del shale, por eso hay que tener muy claro. Por fortuna, ya han declarado. Sí, compañera, si me permite, lo que digo es que no es prioridad hacerlo, tenemos otras opciones, pero también tenemos necesidad de gasolina, también tenemos necesidad de diésel, también tenemos esas necesidades. Entonces, lo haremos como se ha marcado, con una plataforma estable para México y con producción del sur y del sureste principalmente. Y déjenme hacer una respuesta adicional a lo que me preguntaba la doctora. ¿Considera posible reforestar otro 1.000.000 de hectáreas en el norte con mezquite y otros no maderables? También en la oportunidad que tuvimos previa a esta mesa, hablábamos de un agave que también tiene posibilidades de producirse. Yo diría que sí, hay que plantear el proyecto, yo no creo por qué no. Normalmente, y lo digo por el tema del estado de donde soy, de Guanajuato, el mezquite lo hemos dejado por un lado, pero el tema de la flor, de la miel, del aprovechamiento de ese recurso que se da de manera natural en nuestro territorio sí puede ser, es una posibilidad muy cercana. Muchas gracias. Bueno, ahorita no vamos a recibir ya más preguntas porque tenemos primero que contestar todas estas que tenemos acá. Llegaron otras dos más acerca del fracking, en parte ya fueron contestadas. En una de ellas nos dicen, llevarán a cabo extracción de gas natural y aceite de lutitas a través de fractura hidráulica. Puebla está entre sus megaproyectos de muerte, entre ellos el fracking. ¿Cuáles son los químicos menos dañinos? Algunos ejemplos. Y el otro, bueno, nos dice, es en realidad para la próxima secretaria, la doctora Rocionale, pero bueno, pues en todo caso iría para usted. ¿Cómo hablar de responsabilidad ambiental cuando no se mencionan las enormes cantidades de aguas necesarias para cubrir necesidades básicas? Además de la repercusión ambiental de los caldos químicos que se insertan en el medio, lo cual, bueno, creo que en parte fue ya contestado. Sin embargo, si se considera que hay algo que añadir, en ese sentido, pues yo me permitiría decir algo muy simple. Creo que todos hemos escuchado en el ámbito agrícola y desde todos los… Sí, él ahorita tendrá que contestar todas. Hemos escuchado que sin maíz no hay país. Pero en realidad, sin suelo no hay ni maíz ni país, y en eso va incluido no solamente todas las preguntas dirigidas respecto a la contaminación del agua que le han hecho aquí, sino también respecto a la sostenibilidad del suelo. Sin suelo, pues no hay posibilidad de cambio en el campo mexicano y no hay posibilidad de transformación del país, porque ni a país llegaríamos. Esa sería mi inclusión a esas tres preguntas que le faltarían por contestar. Y bueno, pues le doy la palabra para que, y después continuaríamos con las demás, que ya las separé por ponente, terminamos con uno y continuamos con otro. Por favor. A ver, si la penúltima se refiere a lo de Coahuila, ¿verdad? ¿Llevarán a cabo extracción de gas natural y aceite de lutitas? No tenemos desarrollo de químicos menos dañinos. El Instituto Mexicano del Petróleo será responsable de desarrollarlos, compañero, porque en este momento sí dañan algunos de esos, pero no solamente es un punto. Pues, a ver, yo quisiera pensar, vi la propuesta que se hizo por parte del Senado, que me parece muy interesante y seguramente la vieron ustedes. Allí habla efectivamente del daño que ocasionan. Entonces, si no desarrollamos los químicos apropiados, no se hace, así de sencillo. Entonces, esa es la propuesta, es la posición.
proyecto, porque no damos opción al diálogo ahorita, ya nos violentaron nuestros derechos. Ahorita decimos un no y es un no. Ese es el mensaje que le traigo de mi comunidad indígena, porque le fue violentado su derecho a la consulta. De acuerdo, lo llevo como tal, ¿eh? Para la ingeniera Rocío Nale, que esperaba yo su presencia aquí y no un tercero. Soy parte del equipo, aunque usted no lo crea. Sí, lo sé. Soy el tercer hijo de mi mamá. Sí, pero con lo que presentó del ranking, habló con de maravilla, parecía escuchar a la empresa transnacional TransCanada y el Monac, así cuando fueron a presentar. Lo sacamos de allá, no los queremos ahí. Le doy mis datos, compañero, y con gusto. Me llevo tu petición, compañero, con gusto. Me dieron otra pregunta y esta la voy a contestar. Dice, en la actualidad las cámaras de diputados y senadores ya están actuando como nuevo gobierno y sin embargo siguen los gasolinazos. Entonces, a ver, la respuesta, creo que hay un tema que no podemos negar. Sí, el Senado y los diputados quieren actuar y lo están intentando, pero hay un tema de transición y eso no lo podemos negar. ¿Cuál sería el tema para evitar los gasolinazos? Importamos 60% de gasolina del país y esos son dólares, entonces es una realidad. Nuestras refinerías producen, por lo tanto, el 36% restante. Entonces, en este tema de transición hemos estado viendo lo que nos entrega el gobierno actual. Diseñaron fórmulas que queremos entender para saber dónde se puede actuar, pero a ver, más allá del mecanismo y de cómo lo haya hecho el gobierno actual, la pregunta es, ¿cuánto cuesta producir un barril de gasolina o un litro de gasolina en nuestras refinerías? Eso es lo que tenemos que transparentar como nuevo gobierno. ¿Y cuánto nos cuesta traer un litro del otro lado? Ya lo decía el compañero, dice, pues el de diésel nos cuesta la mitad. Bueno, esos son los costos que tiene que transparentar el nuevo gobierno. Y entonces sí, sobre de eso establecer si se pone el impuesto y de cuánto es el impuesto. Entonces, en este momento es la respuesta que puedo dar. El gasolinazo fue diseñado en este gobierno y es una herencia que tenemos. Y como esa herencia hay muchas. Bueno, yo les voy a pedir, por favor, al público en general que respetemos el hecho de que ya hay quienes hicieron aquí sus preguntas y no interrumpamos con nuevas preguntas. Por favor, tenemos solamente 10 minutos más, entonces les pido también, por favor, contestar pues de manera breve. No sé si termina usted ya. Sí, bueno, tengo una pregunta más y esta sí, honestamente yo no tengo la capacidad de contestarlo. Creo que no nos toca totalmente contestarlo. ¿Qué estrategia consideran para combatir el tráfico ilegal de combustible? Y entonces, en ese tema es un tema complejo, pero es un tema de conciencia, es un tema de… me tocó dirigir algún proyecto en Pemex y el producto que producíamos se lo robaban los señores del cártel y lo vendían en Estados Unidos. Entonces, cuando México establece una denuncia ante las empresas que lo compraban, las empresas tuvieron que ser reguladas en Estados Unidos para que ya no compraran el producto mexicano, porque lo compraban, por supuesto, a mitad de precio. Aquí, ¿cómo controlar al comprador? Es la primera pregunta, porque el comprador, si lo compra ilegal, lo compra a mitad de precio. Entonces, es un tema complejo, no va a ser resuelto en el corto plazo. Yo no tengo la respuesta, por supuesto, pero sí es un tema bastante complicado para el nuevo gobierno y para el gobierno que tengamos, porque no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, el principio es… obliga que el comprador tenga alguna penalización para que no tenga el incentivo a comprarlo. Pero creo que el otro tema que hemos tratado es ¿cómo hago para que mi precio, para que mi producto que produce México sea el precio justo? Entonces hay dos componentes, en este último podemos incidir como gobierno, en el otro va a ser complicado.
Bien. Tiene usted la palabra. De las dos preguntas que me hacen, la primera dice, ¿considera relevante el ecocidio de la región lagunera, minero, hídrico y alimentario? En este cuestionamiento vale la pena destacar una situación. Actualmente el tema de la escasez hídrica es un asunto que se está convirtiendo de manera gradual en una situación de seguridad nacional y no queremos que en algunas regiones, que en algunos territorios del país se pudiera replicar algo de lo que sucedió en el año 2000 en Cochabamba, Bolivia, con la Guerra del Agua, a pesar de que en días recientes se encendió esa alarma en la zona metropolitana de la Ciudad de México con ese proceso de suspensión del suministro del agua potable, pero hay que destacar que en distintas zonas metropolitanas, sobre todo de la región centro-norte y norte del país, están padeciendo una situación de tandeo en el suministro del agua potable y esa situación se está viendo cada vez como un asunto más frecuente en donde está afectándose el derecho humano al agua, no solamente de las comunidades rurales que no tienen el suministro con agua entubada, sino también en las zonas urbanas, en donde tienen todo el canal de suministro, pero que simple y sencillamente el agua no les llega. Eso por un lado. El otro asunto, ligándolo concretamente a la región de la laguna, quisiera hacer mención de un ejemplo concreto. Ahorita estamos en la región centro-norte, caso concreto Zacatecas, teniendo a la unidad minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp, que inició operaciones por ahí del 2009 y a unos cuantos años de inicio de operaciones ya secó los 55 pozos que perforó para la extracción del agua y ahora están haciendo un megaproyecto de trasvase de aguas residuales de Saltillo por una inversión algo así como de 2,000 millones de pesos para traer agua residual de aquella región de Coahuila. Entonces, aquí estamos hablando de que la industria minera no solamente está acaparando el agua superficial y subterránea en las regiones donde se instala, sino que como el agua no le alcanza, ahora tiene que recurrir al uso de las aguas residuales. Como me pidieron brevedad en la intervención, quiero mencionar también que ahí tenemos la tarea, el desafío desde esta Universidad Autónoma Chapingo, coordinado con varias universidades del país, a lo que hacíamos mención para ver cómo se está atendiendo esta problemática en relación al proceso de despojo que se vive por parte de la megaminería, donde cada vez le está comiendo más el mandado en cuanto a las tierras y al agua, a la agricultura. Por eso es importante la intervención y los análisis que surjan desde el Departamento de Suelos para los análisis de suelos, los análisis de agua y ver de qué manera se está afectando un asunto de producción de alimentos, de qué manera se está afectando un asunto de seguridad alimentaria y que puede escalar hasta el nivel de soberanía alimentaria. En relación al otro planteamiento en donde se cuestiona sobre un panorama sobre el fracking, en mi ponencia no está implícito el tema del fracking, ya se abordó a profundidad por el primer expositor que viene en representación de la senadora Rocío Nale. Yo lo que quisiera mencionar en todo caso es que no solamente preocuparnos por el tema del fracking, sino debemos de estar atentos y pendientes en la discusión pública en lo que tiene que ver con la invitación que nos hacían sobre la mesa en relación de estar haciendo este análisis en distintas latitudes del país sobre esa iniciativa que presentó el senador Monreal el día 23 de octubre, un documento de 90 páginas
con esa ley de desarrollo agrario, y vale la pena cuestionarnos si esa iniciativa, por citar un par de ejemplos, en ese artículo 123, vale la pena que los ejidos estén siendo partícipes de proyectos de alianza público-privada. Vale la pena si lo que se planteó en esa iniciativa, en ese artículo 130, ¿acaso vale la pena ceder las tierras ejidales para las sociedades mercantiles? En pocas palabras, darle la apertura, como bien les decía al inicio de mi intervención, para que se privatice la segunda mitad del territorio mexicano para los grandes corporativos transnacionales. Y aquí cierro mi intervención con lo siguiente: cuando estamos haciendo ejercicios desde la academia, no solamente desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, del doctorado en estudios del desarrollo, sino actualmente en esta estancia postdoctoral que estamos haciendo en la Universidad Autónoma Chapingo, nos motiva a poner el conocimiento científico y la investigación al servicio del desarrollo nacional, no al servicio de las transnacionales. Y aquí les pongo una anécdota sobre la mesa. Hace por lo menos 4 semanas estuvimos en la Subsecretaría de Minería del Gobierno Federal y escuchamos una voz de un señor que se llama Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y de Seguridad de Goldcorp, y él en una frase que decía: Minera Peñasquito es lo mejor que le ha pasado a Zacatecas. Cuando escuchamos frases como esas y cuando vemos iniciativas como esta que se presenta de esta ley de desarrollo agrario, la reflexión a la que nos lleva es que las organizaciones de la sociedad civil y la academia debemos estar activos en la lucha y en la discusión pública y en el debate nacional, y coincidimos en la idea de que nos debemos de despojar de todo ejercicio que se queda en el ámbito local, y el mejor ejemplo y la tarea que le dejamos hace 4 semanas en Mazapil, al frente de comunidades afectadas por la minería, a que es insuficiente que ese FECAM solamente tenga presente y tenga acción colectiva en torno a los ejidos de Peñasquito, y que Salaverna esté tejido en cuanto a su lucha de resistencia por separado. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil como FECAM tenga presencia en 37 municipios del estado de Zacatecas que están siendo afectados potencialmente por la industria minera, con esos 116 proyectos mineros en exploración. Y cierro con lo siguiente: cuando estamos hablando del peligro y de las afectaciones por la industria minera, regularmente se cree que está en aquellas comunidades alejadas. La novedad es que la megaminería está migrando del campo a la ciudad, y si no, que le pregunten a los habitantes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, donde en Guadalupe se tienen 6 proyectos mineros en exploración, y en Zacatecas capital 17 proyectos mineros en exploración, con lo que estaríamos cerrando los 5 siglos de saqueo del excedente de los minerales que antes se iba a Europa y que ahora se va a las bolsas de Toronto. Muchas gracias por las preguntas, tomamos nota y nos llevamos de tarea para seguir con los análisis que estamos desarrollando desde el ámbito académico, conectado a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muy amable. Sí, gracias. Gracias. A ver, compañeros, por aquí relativo al cómo podemos llegar al precio de los 13 pesos. Primero decirles que no se espanten, no es huachicol. El huachicol, como todos sabemos, es el término que se le da al combustible que se está extrayendo en los ductos por encima que tiene por ahí Pemex para trasladar su combustible. Y se le llama así porque luego sale, ni es diésel, ni es gasolina, ni es petróleo, trae todo junto. Pero esa es la máscara para el verdadero saqueo que está sufriendo Pemex y la nación de sus propios contenedores. Ahí es donde está el verdadero saqueo. No son ni 2 ni 3 pipas, cientos de pipas están saliendo de ahí. Y a ese no le dicen huachicol. Y lo venden con factura. Entonces, aún con todo y eso, no es compatible con el programa que traemos nosotros. Este programa nos estamos sujetando nosotros en una modalidad de la reforma energética que dice que es
el abastecimiento con diésel para autoconsumo, combustibles para autoconsumo, y está regulado y legislado. Entonces, en ello nos estamos basando nosotros, que para poder acceder a esos precios tenemos que ajustarnos a las condiciones. La primera es adquirir en volúmenes consolidados el volumen mínimo que podamos acceder, que en este caso el mínimo es una barcaza de 25 millones de litros que estamos negociando con compañías rusas y con compañías de Arabia Saudita, y que puesto en el puerto mexicano así sale. Hay un espacio de precio y depende de la calidad, que va desde 0.99 centavos el galón hasta 1.08 centavos el galón de dólar. Entonces, en ese precio es que nosotros estaría saliendo entre 5 pesos, 5.30 por ahí el litro, puesto en el puerto mexicano. Y ahí tenemos que considerar, los impuestos se pagan una sola vez, porque nosotros no vamos a hacer acto de comercio con nuestros productores, lo compramos y se va directo al surco. No hay acto de comercio que nos implique más impuestos. Ese precio con las compañías que compramos nosotros son las mismas compañías a las que les compra Pemex, pero nosotros lo vamos a hacer directos y a nuestro productor. Pemex lo hace, lo compra un broker, se lo vende otro broker, y luego otro broker, y luego los impuestos, y sale a más de 20 pesos el litro. Entonces, aquí, para que llegue a la disposición del diésel agropecuario, como decimos que es un combustible de autoconsumo, tenemos que cumplir la otra serie de requisitos, que es que el consumidor tiene que estar debidamente identificado y justificado que sí lo va a aplicar para donde va, que el pago no es en efectivo ni vamos a tener movimiento de recursos en las terminales de dispersión de los productores, va a ser con pago anticipado, con sus tarjetas de crédito, de débito, donde puedan, a cualquier instancia financiera que quieran hacerlo. Y una vez que se tenga eso con su credencial de identidad de socio de la Asociación Nacional, la credencial detona la operación de la bomba que le va a surtir. Con su voucher y su credencial, con eso detona su combustible que está requiriendo. El combustible se determina su disposición por cada productor en función de las hectáreas que trabaje, que demuestre que las está trabajando, que demuestre que tiene el tractor en el que va a quemar el diésel. Esas condiciones habrá que cumplirlas para que sea sujeto del beneficio de autoconsumo. De esa manera nosotros, y es un trabajo que nos imaginan, aquí nosotros como organización estamos poniendo a trabajar toda la estructura agraria y recargando precisamente con los representantes agrarios, comisarios ejidales, representaciones de los fraccionamientos, de las colonias, de las comunidades, con sus representantes, porque son sujetos electos, no son puestos ni por un partido ni por un gobierno, son sujetos electos por la comunidad y son quienes tienen el conocimiento de todos los representados, son quienes saben quién sí trabaja, quién no trabaja, quién sí lo usa, quién no lo usa, y son los que nos van a dar razón de que si alguien pretende hacer mal uso del programa, que se le reporte inmediatamente también para que no contaminen esto. Entonces, esto es muy fácil, pero representa mucho trabajo y hay que hacerlo, a poner a trabajar toda la estructura. Los comisariados se enlazan con su organización de segundo nivel, su unión de ejidos, su SPR, lo que sea, y ellas con la organización estatal y la estatal con las nacionales. Es un esquema que estamos nosotros determinando que así sea. Primero, porque tenemos que darle vida a nuestros representantes agrarios. Hace décadas que la propia federación se los quitó y hoy es la oportunidad de que tenemos que tener una sinergia y un trabajo todos juntos para las mejores condiciones de vida de los productores. Bien, solamente hay un planteamiento aquí que nos parece también muy interesante en torno al Tratado de Libre Comercio, en torno a la modificación a la ley agraria, en torno a tomar en cuenta a los productores y respetar los derechos de los ejidatarios y comuneros.
Y bueno, yo diría que el planteamiento es universal. El sistema de propiedad de un territorio determina el sistema económico, político, social, cultural y ambiental de esa región, de ese territorio. Y aquí el sistema de propiedad se modificó en 1991 y es solamente propiedad pública y propiedad privada. Eliminaron la propiedad social, que en ese entonces ocupaba el 51% del territorio nacional. El objetivo, obviamente, era promover el modelo neoliberal, el dominio del gran capital, y eso es lo que tenemos ahora. Por ello, el planteamiento de la discusión de la ley agraria, de la reforma al propio artículo 27 para volver a considerar la propiedad social como sustantiva, es fundamental en este momento. Considero que el debate debe ser abierto, debe ser profundo. ¿De qué le sirve a un indígena ser socio de una empresa minera que extrae oro, plata, uranio o cualquier metal? ¿Qué va a hacer con el dinero? ¿Cuál es la vida de un campesino? ¿Cuál es la vida de un indígena? ¿De qué le sirve tener millones de pesos en las cuentas bancarias o en qué lo va a gastar? Vivimos en el campo, ¿saben qué es la vida en el campo? ¿Saben cuál es la alegría de respirar, de levantarse, de correr, de mojarse, de empolvarse, de trabajar? ¿De qué sirve tener una autopista a un lado o un rascacielos ahí en el pueblo? ¿Qué modifica? ¿Qué mejoría tiene la sociedad rural cuando se introduce el modelo occidental ahí? Considero que es el debate. ¿Vale la pena llevar las comunicaciones y la cerveza y el bimbo a las comunidades indígenas? Gracias, compañeros. Es el debate. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los participantes de la mesa y hacemos también el conocimiento de todos ustedes que ya está aquí el maestro Ignacio Ovalle, próximo titular de autosuficiencia alimentaria, y es nuestra siguiente participación. Entonces les pedimos por favor que nos acompañen a hacer entrega de los reconocimientos y permanezcan en la sala para escuchar al maestro Ignacio Ovalle. Vamos a brindar por favor un aplauso al ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, a quien entregamos su constancia de participación en esta mesa y un obsequio de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien organiza este congreso. Le hacemos llegar a la senadora a través suyo este reconocimiento. Un aplauso por favor para el doctor Federico Guzmán López, también de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo, como otro de los participantes en esta mesa. Y hacemos entrega también del reconocimiento al ciudadano Óscar Tobar Santa Cruz. Por favor. Perdón. Sí. Y por último, al ciudadano José Jacobo Femat. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su participación y por favor permanezcan ustedes aquí con nosotros.